El camino infinito de Joel Goldsmith. Capítulo 1. Ganar en inmortalidad. Al principio fue la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne, pero sigue siendo la palabra. Al hacerse carne, no cambia su naturaleza, su carácter o sustancia. La causa se hace visible como efecto, pero la esencia o sustancia sigue siendo la palabra, espíritu o conciencia. De este modo, comprendemos que no hay un universo espiritual y un mundo material, sino que lo que aparece como nuestro mundo es más bien la palabra hecha carne, el espíritu hecho visible, o la conciencia expresada como idea. Todo el error que ha existido a lo largo de los tiempos se ha fundado sobre la teoría o creencia de dos mundos. Uno el reino celestial o vida espiritual y el otro el mundo material o existencia mortal, cada uno separado del otro. A pesar de este sentido de dos mundos, los hombres siempre han tratado de aportar armonía en la discordancia de la existencia humana, mediante un intento, a través de la oración, por contactar con este otro mundo o ámbito espiritual y conceder que el espíritu o Dios actuara sobre la denominada existencia material. Empecemos por la comprensión de que nuestro mundo no es erróneo, sino que el universo en que vivimos es más bien el ámbito de la realidad acerca del cual el hombre abriga un concepto falso. La tarea de aportar salud y armonía a nuestra experiencia no consiste, pues, en desembarazarnos o incluso cambiar un universo material mortal, sino en corregir el concepto finito de nuestra existencia. El buscador de la verdad inicia su búsqueda con un problema, o quizás con muchos problemas. Dedica los primeros años de su búsqueda a superar la discordancia y curar la enfermedad mediante la oración a algún poder superior o mediante la aplicación de las leyes o la verdad espiritual a estas condiciones mortales. No obstante, llega el día en el que quizás descubre que la aplicación de la verdad a los problemas humanos o bien no funciona o no lo hace como antes, o bien se encuentra con que ahora hay menos satisfacción e inspiración en su estudio. Finalmente, se ve conducido hacia la gran revelación de que los mortales ganamos en inmortalidad en la medida en que desaparece la mortalidad. No añaden armonía espiritual inmortal a las condiciones humanas. Dios no crea ni controla los asuntos materiales. Pero el hombre natural, el humano, no recibió las cosas del Espíritu de Dios, pues son necesidades para él, ni puede conocerlas, puesto que solo se disciernen espiritualmente. Andamos buscando las cosas del Espíritu de Dios para algún propósito humano, o nos hallamos dedicados realmente a desembarazarnos de lo mortal para poder conservar la armonía del ámbito espiritual. Mientras nos esforzamos, luchamos y competimos
con los denominados poderes de este mundo, dedicados a combatir la enfermedad y el pecado o la escasez. El sentido espiritual revela que mi reino no es de este mundo. Solo al trascender el deseo de mejorar nuestra humanidad, comprendemos esta afirmación vital. Sin embargo, cuando abandonamos el ámbito de la mejora humana, echamos el primer vistazo al significado de he superado el mundo. No hemos superado el mundo mientras andábamos buscando sentir menos los dolores del mundo y más sus placeres y beneficios. Y si no superemos el sentido de la lucha sobre los asuntos mundanos, no estaremos penetrando en el ámbito de los asuntos celestiales. Porque cualquier cosa nacida de Dios supera el mundo. La conciencia espiritual supera el mundo, tanto en sus dolores como en sus placeres. No podemos lograr esta evangelización de la humanidad mediante la potencia mental o el poder físico, sino por el sentido espiritual de la existencia que todos podemos cultivar mediante la devoción del pensamiento a las cosas del espíritu. Porque todo lo que está en el mundo, el placer de la carne y el placer de los ojos y el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Aquí encontramos la guía. Vigila tus pensamientos, aspiraciones y ambiciones, aunque solo sea durante un breve momento. Y observa si tu mente está en tu salud, en los placeres de los sentidos o nuevamente en lo mundano. Luego, a medida que aparecen esos pensamientos mundanos, aprende a rechazarlos, porque ahora ya no estamos en el camino de mejorar nuestros asuntos humanos, sino en el de alcanzar al reino espiritual. Ama no el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si cualquier hombre ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quiere esto decir que tengamos que convertirnos en unos ascéticos? ¿Acaso deseamos ahora una vida aparte de los caminos normales, alegres y prósperos? Solo quienes han aprendido a mantener su atención en las cosas espirituales han probado todas las alegrías del hogar, de la compañía y de la empresa próspera. Solo quienes se han centrado en alguna medida en Dios han encontrado seguridad y derecho a la paz en medio de un mundo desgajado por la guerra. El sentido espiritual no nos aparta de nuestro medio ambiente normal, ni nos priva del amor y la compañía tan necesarios para una vida plena. Simplemente los sitúa a un nivel más elevado, donde ya no se encuentra a merced de una oportunidad, un cambio o una pérdida, y donde se pone de manifiesto el valor espiritual de la denominada escena humana. No trabajes para la carne que perece, sino para la carne que dura hasta la vida eterna. La carne y la bebida no son para el reino de Dios, sino la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Al verte enfrentado con cualquier problema humano, en lugar de trabajar por crear una mejorada condición humana, apártate de la imagen y toma conciencia de la presencia del Espíritu Divino en ti. Ese Espíritu disuelve lo aparente humano
y revela la armonía espiritual, aunque divisar esa armonía aparecerá como salud o riqueza humana mejorada. Cuando Jesús alimentó a la muchedumbre, fue su conciencia espiritual de la abundancia lo que apareció en forma de panes y peces. Al curar los enfermos, fue su sensación de la divina presencia lo que apareció como salud, fortaleza y armonía. Todo esto puede sintetizarse con las palabras utilizadas por Pablo. Pon tus afectos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Vivimos en un universo espiritual, pero el sentido finito ha situado ante nosotros una imagen de limitación, mientras que el pensamiento se halle fijado en la imagen que tenemos ante nosotros, este mundo. Nos hallamos comprometidos en un esfuerzo constante por mejorarlo o cambiarlo. En cuanto elevamos la visión, en cuanto apartamos el pensamiento de lo que comeremos, beberemos y nos pondremos, empezamos a contemplar una realidad espiritual que se aparece ante nosotros como creencias mejoradas, pero que en realidad no son otra cosa que más apariencia de la realidad. Esta realidad más aparente trae consigo alegrías indescriptibles, aquí y allá, placeres que van más allá de nuestra más desbocada imaginación, y el amor de todos aquellos con los que entramos en contacto, incluso el de que aquellos que no conocen la fuente de la nueva vida que hemos descubierto. La paz dejo contigo, te doy mi paz, y te la doy no como te la da el mundo. Ahora hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Que las cosas también hablan, no con las palabras que enseña la sabiduría del hombre, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Pero el hombre natural no recibió las cosas del Espíritu de Dios, pues son necedades para él, ni puede conocerlas, puesto que solo se disciernen espiritualmente. ¿Con qué frecuencia corremos el riesgo de fracasar en este punto? ¿Con qué frecuencia intentamos comprender la sabiduría espiritual con nuestro intelecto humano? Eso nos conduce a la indigestión mental, porque tratamos de digerir alimento espiritual con nuestra mentalidad educada y no funcionará. La verdad no es un proceso de razonamiento. En consecuencia, hay que discernirla espiritualmente. Por regla general, la verdad no apela a nuestra razón. Y cuando parece hacerlo, así debemos buscar profundamente para ver si se trata realmente de la verdad. Hay que ser sospechosos de toda aquella verdad que parezca razonable. Jesús, al caminar sobre las aguas, al alimentar la muchedumbre con unos pocos panes y peces, al curar a los enfermos y resucitar a los muertos, ¿acaso le parece que todo eso sea algo razonable? Si el principio que subyace en esas experiencias pudiera comprenderse por medio de la razón, todas las iglesias lo estarían enseñando como una posibilidad actual y recomendarían su práctica. Pero ese principio solo es aparente para el sentido espiritual
Y esta conciencia espiritual cultivada puede hacer las cosas que siempre ha hecho el Cristo. Lo que era posible para la conciencia del Cristo en tiempos de Jesús, también es posible ahora para esa misma conciencia. Ahora nos hallamos enzarzados en el cultivo de este sentido espiritual, que lograremos alcanzar en la medida en que relajemos nuestra lucha mental y seamos receptivos para esas cosas que enseña el Espíritu de Dios. En lugar de intentar que el Espíritu opere sobre nuestro cuerpo humano y sobre los asuntos materiales, aprendamos a no tener en consideración estas imágenes mortales y mantengamos nuestra visión centrada en la cosa de arriba. Al volver de nuevo a la tierra, veremos cómo van desapareciendo las discordancias y las limitaciones y aparece más realidad. El reino de Dios no está compuesto por una materia más abundante y mejor, ni incluye necesariamente un mayor vocabulario de la verdad. Y sin embargo, la cosecha de la comprensión espiritual es una mayor armonía, paz, prosperidad, alegría y más relaciones y compañías ideales. Por esta causa también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como la palabra de los hombres, sino como si fuera en verdad la palabra de Dios, que también actúa efectivamente en aquellos de vosotros que creéis. ¿Comprendéis? Para recibir la palabra de Dios o sentido espiritual, necesitamos sentir antes que razonar. Bíblicamente, a eso se le denomina recibir la palabra en el corazón. Obsérvese aquí que el desarrollo de la conciencia espiritual tiene como resultado un mayor don de sentir la armonía del ser. Entendemos que ni el ver, oír, gustar, tocar u oler nos revelarán la verdad espiritual o sus armonías. Por lo tanto, eso debe alcanzarse a través de una facultad diferente, la facultad intuitiva, que actúa por medio de la sensación. Hasta ahora, nos hemos sentado para rezar o meditar, e inmediatamente ha empezado a fluir una corriente de palabras y pensamientos. Quizás empezamos a afirmar la verdad y negar el error. Resulta fácil comprender que todo eso se produce en el ámbito de la mente humana. Al cultivar nuestro sentido espiritual, nos hacemos receptivos al pensamiento que nos llegan desde dentro de nosotros mismos. Escuchamos la palabra en lugar de hablar. Sintonizamos de tal modo con el espíritu que experimentamos la armonía divina del ser. Sentimos la verdadera presencia de Dios. Una vez trascendidos los 5 sentidos físicos, nuestra facultad intuitiva está alerta, es receptiva y responde a las cosas del espíritu. E iniciamos entonces nuestra nueva existencia como un resultado de este renacimiento espiritual. Hasta ahora nos hemos sentido preocupados por la letra de la verdad. A partir de ahora, solamente nos preocupará el espíritu de la verdad. Ahora no nos preocupa tanto qué es la verdad,
como el sentir lo que es la verdad. Eso se consigue en la medida en que pensamos menos en la letra y más en la receptividad al sentimiento. Incidentalmente, esa palabra sentimiento también se refiere a la conciencia, al estar despiertos o a un sentido de la verdad. Ahora no estamos hablando de la verdad, sino recibiendo la verdad. Y aquello que recibamos en silencio, podemos expresarlo desde lo alto con autoridad. La curación espiritual constituye el resultado natural de una conciencia divinamente iluminada. Solo nos sentimos iluminados cuando somos receptivos y respondemos a la iluminación espiritual. Malinterpretamos la inmortalidad cuando pensamos en ella como la inmortalidad de la personalidad humana o en un sentido personal. La muerte no produce inmortalidad o termina el sentido personal, del mismo modo que la continuación de la existencia humana no significa haber alcanzado la inmortalidad. La inmortalidad se alcanza en la medida en que se supera el sentido personal, tanto aquí como después de aquí. Al desprendernos del ego personal y alcanzar la conciencia de nuestro verdadero yo, alcanzamos inmortalidad. Y eso puede lograrse aquí y ahora. El deseo de perpetuar nuestro falso sentido del cuerpo y de la riqueza nos encierra en la trampa de la muerte o inmortalidad. El primer paso en la consecución de la inmortalidad consiste en vivir hacia afuera, a partir del centro de nuestro propio ser, como en la idea que se despliega desde dentro, en lugar del acrecentamiento. Se trata del sentido de dar antes que del de obtener, de ser antes que conseguir. En esta conciencia no hay condena, juicio, odio o temor, sino más bien una continua sensación de amor y perdón. No resulta sencillo mostrar hacia el exterior la alegría y la paz de la inmortalidad, porque para quienes se empeñan en preservar sus conceptos actuales del ser, la inmortalidad aparecería como extensión. Pero no es ese el caso. Aquí se trata de la conservación eterna de todo lo que es real, exquisito, noble, armonioso, gracioso, desprendido y pacífico. Es realidad llevada bajo la luz en lugar de la ilusión del sentido. Es la toma de conciencia de la infinitud del individuo que sustituye al sentido finito de la existencia. El egoísmo y el engaño desaparecen al tomar conciencia de la divinidad de nuestro ser. El darse cuenta de ello hace aparecer la paciencia y el dominio de sí mismo en aquellos que todavía luchan en la conciencia mortal y material. Es estar en el mundo, pero no ser de él.